Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, nuevamente aquí con ustedes. Ya es jueves, estamos dando gracias a Dios por otro día más. No sé tú si estás contento o no muy contento, pero te animo a que una forma de cambiar tu actitud, que es el tema de esta semana, es pensando en las cosas buenas, no nada más en las cosas malas. Así es, todo empieza en la mente. Entonces estamos animando a todos a pensar positivamente hoy en día y no nada más como una mantra de, ay, soy positivo y todo eso, pero porque Dios es positivo. La Biblia dice que todas las cosas buenas vienen de Dios. Entonces eso es increíble y estamos aquí para animarles hoy y saber que hoy va a ser un buen día. Así es, y hemos estado hablando toda esa semana de los patrones de pensamiento, la forma en que pensamos, cómo a veces nos ahogamos en un vaso de agua porque nos enfocamos en las cosas negativas. Y vimos que en la palabra dice, estábamos viendo en Corintios, que puedes tomar cautivos esos pensamientos rebeldes y llevarlos a los pies de Cristo, o como dice también que era 2 Corintios 2:10, que puedes tomar esos pensamientos cautivos y rebeldes y enseñarles a obedecer a Cristo. Entonces, hay una forma de poderlo hacer y eso es lo que en verdad queremos transmitir el día de hoy, porque creo que mucha gente dice, bueno, sí, pero ¿cómo le hago? Porque es muy difícil cambiar pensamientos, sí. Es como como decía Kristen, avientas a veces una pelota por un caminito y ya se va por el agua, por ejemplo. El agua crea caminos y mientras esté ese camino siempre va a tomar esa ruta. Entonces a veces que llega el pensamiento y automáticamente toma la ruta equivocada. Entonces, pero Filipenses 4:8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. ¿Sí? Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y aquí la palabra clave que yo creo que es importante es concéntrense. Sí, así es. ¡Tilín, tilín, tilín! Kristen y yo pensamos igual. Es porque yo lo tenía enfrente de mí, ese versículo me ganaste. Yo lo iba a leer. Pero qué bueno, es cierto. Y eso es lo que escuché cuando tú dijiste de tomar cautivo esos pensamientos, como que es una acción. Uh-huh. Tenemos que tomar acciones. No nada más es, ay, ojalá que todo se va mejor mañana. No va a pasar nada si no tomamos una acción en la dirección apropiada, lo que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Uh-huh. Es muy importante eso. Y voy a añadir a Filipenses 4:8, Filipenses 4:9. Uh-huh. Pongan en práctica, empieza, después de que piensan en esas cosas, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Uh-huh. Entonces, no nada más es pensar y hacer algo. Principalmente, hablar. Uh-huh. Hay una ley, yo diría una ley, pero es un principio dentro de la Biblia, lo vemos de lo que es pensar y hablar, como que creer y hablar. Lo vemos con la salvación. Dice, para ser salvo, ¿qué tenemos que hacer? Creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Uh-huh. Entonces, esa tiene un poder increíble, lo que es conectar tu corazón, tus pensamientos con tus palabras. Uh-huh. Tienen que ser íntegros, pues. Así es. Entonces, es igual, es pensar correctamente, como tú has dicho, toda la lista, todo lo puro, amable, digno de admiración, respetable, justo, y luego ponerlo en práctica. Uh-huh. Empezar a actuar sobre esas cosas. Y eso es lo que va a cambiar ya los patrones de comportamiento. Uh-huh. Así es muy interesante, amor. Y yo creo que una de las formas importantes es escuchar cosas nuevas. Y por eso Éxito en la Familia y parte de nuestro ministerio y deseo en el corazón es que todos esos programas, todas esas cápsulas que hacemos, eventos, retiros, etcétera, tratamos de guardar esa información para que la gente pueda volverla a escuchar
durante la semana, durante situaciones difíciles. Ayer me encontré un amigo que tenía mucho tiempo sin verlo y me estaba platicando que está pasando por una situación difícil donde está viviendo fuera de su casa, es una persona casada, se tuvo que ir de su casa, problemas con la familia, etcétera, y dijo, necesito ayuda, necesito saber qué hacer. Yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no escuchas X series, estas series, ¿no? Que yo creo que son importantes, que te pueden ayudar. Porque tú te puedes sentar a platicar con una persona y sí la puedes ayudar, pero va a ser su responsabilidad cambiar su sistema de pensar. Y hay veces, no sé si te lo ha pasado a ti, pero de repente escuchas algo muy sencillo y dices, oye, pues nunca había pensado eso. ¿Por qué? Porque tu sistema de pensamiento está enfocado en otra cosa. Y entonces a veces la comunicación, los programas los programas de radio, por ejemplo, como o una conferencia, o en la iglesia un sermón o algo, si te fijas es el mismo mensaje de las buenas noticias de Dios que te quiere ayudar a cambiar tu vida y tener esperanza. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero entonces, ¿por qué a veces decimos, ¡oh! ¡Wow! De repente. Sí, porque es como pequeños impulsos en tu mente que conectan con la necesidad que tu corazón tiene. Entonces, hay veces que necesitamos escuchar repetidamente o información nueva para que nos empuje. Es como si fuera una canica en tu cerebro, por todo el caminito, y de repente llega un pensamiento, una palabra que escuchas, y le pega la pelotita y la envía en otra dirección. O sea, le rompe el ciclo. Y eso es algo que yo he aprendido a hacer y que Dios me enseñó hace muchos años, con pensamientos tóxicos, pensamientos que quizá, o sea, de mal y no de bien. O sea, pensamientos pueden ser y no que vayas a matar a alguien, pero que bueno, hay gente que está haciendo eso el día de hoy, ¿no? Y necesita un empujón para otro lado. Pero simplemente pensamientos en contra de una persona, pensamientos de lujuria, pensamientos de varias cosas que de repente el enemigo viene porque te está bombardeando el sistema del mundo, la televisión, las revistas, las noticias, donde quiera que... Es más, ahora quieres ver un noticiero de fútbol y ¿qué hay ahí? Antes era dos cuates hablando, ahora es una muchacha en minifalda hablando, ¿verdad? Con el escote hasta el ombligo. ¿Por qué? Porque están tratando de jalar al hombre para que esté más... ponga atención y entonces pueda ser un cliente, ¿no? Y eso crea patrones, te empieza a llevar a pensar cosas que no debes estar pensando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cambiar esas cosas y cambiar pensamientos por otros. Entonces, yo le enseñé a mis hijos, y es algo que hemos platicado, que trae un portafolio de pensamientos imaginario. Entonces, yo le decía a mis hijos, cuando tú pienses algo que no quieres pensar, cambia ese pensamiento por otro. En el momento que te das cuenta, porque a veces, no sé si les pasa, cuando no tienes muy entrenada tu mente, de repente ya no sabes ni qué estás pensando. Y te dicen, hey, ¿qué vole? Hey, ¿en qué estás pensando? ¿Dónde andas? Y, mande, sí. Y estabas pensando, no, o sea, ya ni te diste cuenta y tu mente se desvió. Y te voy a decir dónde puedes darte cuenta cuando lees un libro. La capacidad de retener el pensamiento de un libro que estás leyendo es muy baja cuando no tienes control de tu mente. Y puede pasar que cuando estás leyendo y puedes estar leyendo, pero estás pensando otra cosa. Es increíble. A mí cómo me pasaba eso. Me pasa cada vez menos. Pero que estaba yo leyendo algo y estaba pensando otra cosa. Y luego tenía que volver a leer otra vez la página porque no estaba poniendo atención. Porque mi mente no estaba sometida a mí. O sea, yo estaba sometida a mis emociones. Entonces mis emociones controlaban mis pensamientos totalmente. Entonces, he aprendido a que entre más leo, entre más escucho la palabra, entre más pongo énfasis en las cosas positivas, como dice Filipenses 4:8, ¿verdad? Concéntrate en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensa en estas cosas excelentes y dignas de confianza. Mi mente se disciplina a seguir mis patrones de pensamiento. De hecho, muchas veces la gente que tiene malos sueños o pesadillas constantes es porque no tiene control de su mente. ¿Sí? Deja puertas abiertas y deja que su mente piense lo que quiera. Y entonces cuando tú te duermes, tu subconsciente entra en acción y entonces tus emociones controlan todo tu pensamiento durante toda la noche.
Y yo sé que hay gente que tiene sueños de Dios, otra gente que no tiene pesadillas, otras gentes que no saben ni qué están soñando, pero tiene que ver mucho con la concentración que pones en tu mente. Tú sabes que tú aún dormido puedes tener control de tus pensamientos y la forma en cómo lo haces es dándoselos a Dios. O sea, diciendo, Señor, te entrego mis pensamientos, guarda mis emociones, guarda declaro que mi mente está sujeta a ti y créeme que vas a tener mejores pensamientos. Es como un proceso de 2 pasos, ¿verdad? Uno es desechar esos pensamientos tóxicos y negativos y el otro es recibir y plantar los pensamientos nuevos, ¿no? Lo que queremos pensar. Tenemos que estar conscientes de esas 2 cosas. No es suficiente nada más quitar, ya no voy a pensar en eso, ya no voy a pensar en eso. Pero si no tienes que reemplazar. Pones algo nuevo, vas a regresar a eso, ¿no? Así es. Y tampoco es suficiente nada más, voy a pensar en todo lo padre. Sí, pero va brotando abajo esos pensamientos viejos que tienes que desechar también. Entonces es como que un proceso de doble paso, ¿no? Y ahorita pensé, necesitamos un buen lavado de cerebro. Esa palabra que, ya te hicieron el coco wash, ¿no? Que normalmente lo usamos como algo negativo. Te lavaron el cerebro. Alguien te convenció a hacer algo, ¿no? Pero en Jesús, pues, ¿qué dice la palabra? Que su palabra es el agua de la vida, ¿no? Y podemos tomar esta agua y lavar nuestro cerebro. Así es. Así que vamos a ir a una pausa, amigos. Quédense lavándose el cerebro. No se vayan. Regresamos en un momentito. Ya estamos aquí de regreso, amigos. Y estamos aquí de veras pensando en cómo podemos lavarnos el cerebro. A veces que necesitamos tener un buen pensamiento, un pensamiento de bien y no de mal. ¿Y cómo lo puedes hacer? Yo insisto y repito como Pablo, ¿verdad? Dice, insisto en esto. O sea, necesitamos ser personas que leen. Y lees la palabra y lees otros libros. O sea, si tienes problemas disciplinados. No puedes tener una vida disciplinada si no tienes un hábito de lectura. O sea, dices, bueno, no, yo soy disciplinado en el fútbol. Sí, está bien, pero no va a cambiar tu forma de pensar. Tu forma de pensar tienes que ejercitar tu mente. Tienes que ejercitar tu cerebro. Y cuando quieres jugar fútbol, tienes que ejercitar tus músculos y estar tu coordinación. Y a veces veo jugar personas y yo digo, ¿cómo me gustaría jugar así? Pero si tú ves su trasfondo, están continuamente entrenando y ejercitando y controlando sus movimientos. Y no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a ser disciplinados. Y a mí me sorprendió mucho aprender eso acerca de mí misma. Yo pensé, yo puedo disciplinarme en esto, pero yo entré en un programa, un curso de 21 días y tiene que ver con eso de los pensamientos tóxicos, de ir como que sanando y mis pensamientos. Y es una actividad de 10 minutos todos los días, lo que tienes que hacer seguidos por 21 días. Y déjame confesar que yo tomé 3 meses para lograr 21 días seguidos, pues. Tenía que empezar de nuevo, como que yo hacía 2 días. Estamos hablando de una actividad de 10 minutos, de apartar esos 10 minutos y hacer lo que tenía que hacer. Y hacía como 2, 3 días súper bien y luego el 4º día se me olvidó, como por completo. Y oh my goodness, ahí vuelvo de nuevo. Entonces 1, 2, 3, 4, voy 5º, 6º y paso 2 días y se me olvidó por completo que tenía que hacer eso, ¿no? Y vuelvo de nuevo. 3 meses después, ya logro terminar el programa de 21 días. Y digo, no es posible, ¿no? Pero ese es el precio. Sí cuesta algo vivir en paz. Cuesta algo tener armonía en tu matrimonio. Cuesta algo tener ese gozo y tranquilidad dentro de tu mente y de ser una persona positiva. Cuesta algo. Tienes que pagar un precio en disciplina. Y tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Pero el fruto, la recompensa es muy, muy grande. Ya por fin, cuando terminé los 21 días, yo dije, ¿por qué no lo hice antes? Porque la verdad, encontré una libertad.
en un área donde yo estaba luchando. Y luego, al final del programa, te dicen, ya que has logrado los primeros 21 días, ya para afirmar ese pensamiento nuevo que acabas de lograr permanente, necesitas 42 días más. Y yo, ¡no! Yo pensé que ya lo había terminado. Pero eso es porque combina la ciencia y científicamente, cuando ya tienes un hábito nuevo, toma 21 días para formar el hábito nuevo. Pero ya para que sea un reflejo así sin pensar, que no es algo que tú automático. Tienes, automático. Para que sea un reflejo automático dentro de tu cerebro, necesita 42 días más para afirmarlo. Wow. Y yo, ok, estamos hablando de 60 y algo días que te puede cambiar la vida. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Pues a mí me costó mucho trabajo y todavía ando en esos otros 42 días, ¿no? Entonces yo digo, sí hay un precio, pero vale la pena. Tenemos que ya cambiar nuestra mente reemplazándolo con nuevos pensamientos, como dice en Filipenses 4:8, a través de la repetición. Y tenemos que estar dispuestos a hacer algo, ponerlo en práctica, como dice Filipenses 4:9, o como dijiste en Corintios, de tomar cautivo. Es una acción. Es algo que estamos dispuestos a hacer, pero te puede salvar tu matrimonio, puede salvar tu relación con tu hijo. Es algo que vale la pena ser disciplinado en esto. Sí, es increíble. Y otra cosa que puedes hacer, tú dices, es que yo soy disciplinado. Te voy a dar una tarea que puedas hacer. Todas las noches escribe 3 cosas positivas que pasaron en el día. Yo lo he tratado de hacer 15 días. Y se te olvida. Yo me ha pasado que escribo 3 veces y luego otra vez otro día se me olvida. Si no lo escribes 15 días seguidos, tienes que empezar de nuevo. Entonces, olvídate de levantarte al gimnasio todos los días y todo eso. Que no, qué padre. Pero vamos a disciplinar nuestra mente. ¿Y por qué es importante eso? Porque tienes que recordar a tu mente de pensar en 3 cosas positivas antes de dormirte. Si tú haces eso, vas a tener buenos sueños la mayoría de las veces. Vas a tener sueños positivos. Algo que no debemos de hacer, y a veces somos culpables de hacerlo, es irnos a la cama viendo noticias con cosas negativas en tu mente. Sí. O sea, dejas puertas abiertas que crean patrones de pensamiento negativos. Y por eso los niños es muy importante de qué ven. O sea, no dejes ver a tus hijos películas que no puedas, o sea, que no son de bien. Películas de terror, películas de violencia, películas de adulterios, o sea, todo ese tipo de cosas. O sea, de hecho, Kristen y yo tenemos muchos años que ella me conoce en ese aspecto, pero que no me gusta ver películas que contengan conceptos de adulterios, ¿sí? De infidelidades. Y uno dice, ¿qué tiene? No, porque estás abriendo puertas a ideas y pensamientos que no son los de Dios. ¿Sí? O de asesinato, o sea, de procesos de asesinato, de terror, de todo eso. Y a veces dejamos a nuestros hijos ver esas cosas como si fuera nada. O sea, como, no pasa nada. Y eso sí está lavando el cerebro negativamente. Acabamos de ver algo en las noticias, pero no antes de dormir. Fue en la tarde. Así de que en las no digo que no veas las noticias, a ver qué pasa, pero con 5 minutos que tengas que veas las noticias, para las cosas más importantes, es más que suficiente. Era un jefe de policía que estaba hablando de un masacre de personas. Una masacre y él estaba explicando, la gente estaba culpando al el gun control, como que de NRA. El control de armas. Diciendo que no debemos tener armas porque mira lo que pasa. Y él dijo, eso no tiene nada que ver. El problema es lo que está pasando en la mente de nuestra sociedad. Y él dijo, con tanta violencia que está consumiendo nuestros jóvenes y nuestros hijos, desde las caricaturas que ven de chiquitos hasta los programas para adolescentes, películas para jóvenes, es un nivel de violencia que nunca hemos visto en la sociedad. Y ya está cambiando los patrones de pensamiento de nuestros jóvenes, que ya se hacen adultos y ya no tienen conciencia, porque lo han expuesto a sus
su cerebro y a su conciencia a tanta violencia que ya ellos piensan que ya es normal. Ya no tienen emociones que reaccionen en contra de eso. Esa emoción, y la inicial, si tú ves un niño que ve una película de terror la primera vez, sus emociones están conectadas y ay, como que hasta lloran y como que tienen escalofríos y les afecta físicamente a sus emociones. Pero si tú lo expones a esta joven, a ese niño, a esas películas, al rato no les afecta. Ay, me da risa. Ay, sí, qué chistoso. Es porque su conscience, como dice en la Biblia, is seared. No sé si ahorita sabes ese versículo, lo voy a buscar. Pero fue dañado. Ya su conciencia no está funcionando. Se cauterizó. Uh-huh. Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Es un lavado de cerebro negativo, que ellos se van acostumbrándose a la violencia. Uh-huh. De hecho, nos pasa a todos, porque ahorita que han pasado de eventos muy trágicos, de violencia y de gente matando gente inocente, la primera vez que escuchamos algo así fue, yo me acuerdo, impactante. O sea, aquellos shootings o disparos en las escuelas en Ohio, creo que fueron hace 15 años, no me acuerdo cuándo. Hoy ha pasado tantas cosas y como que dices, híjole, qué mala onda. Y ya, sigues. O sea, como si nada, porque tu pensamiento ya está acostumbrado a escuchar eso. Entonces, ¿qué debemos de hacer? O sea, regresar a los básicos. Regresar a los básicos es muy importante y tener cuidado con qué escuchamos, qué oímos y qué vemos. Y nosotros hemos sido muy selectivos en esas tres cosas. ¿Quieres decir algo, amor? De eso de la conciencia. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Uh-huh. ¿Qué versículo es? 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo 4, 2. Y así va a pasar cada vez. A lo bueno también dice otro versículo que a lo bueno le llamarán malo y al malo le llamarán bueno. Y yo creo que todas esas cosas las estamos viviendo, pero aún nosotros somos capaces de poder detener eso en nuestra propia vida y en nuestra familia. Podemos ser una generación de cambio, podemos ser personas de cambio si empezamos a cambiar nuestra actitud. Y nuestra actitud indiferente a las cosas que están pasando, indiferente a las acciones que la gente está tomando y que nosotros decimos, bueno, pues, ¿qué puedo yo hacer? Bueno, lo que tú puedes hacer es cambiar tu actitud y decir, no, yo voy a ser una persona diferente, voy a pensar diferente, voy a pensar conforme a la Biblia y en todo lo bueno, en todo lo amable, en lo que decía Filipenses 4:8, en esas cosas voy a pensar. Así que no se pierdan la conclusión mañana de esta serie Cambia tu actitud, aquí en esta misma hora, en esta misma estación, aquí en Éxito en la Familia. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.